esta va a ser una de las únicas entrevistas de esta semana de Navidad. Joel Santos, ministro de la Presidencia, está con nosotros en esta entrevista central aquí en A Primera Hora. Mira, lo recibió Buc aquí, estuvo cuidándole, atendiéndolo en camerino. Yo siempre resalto los hitos en mi vida profesional y es la primera vez que un perrito va a participar en una entrevista. Para que usted vea, compartiendo con usted y lo ha tratado bien, ¿verdad? O sea, claro que sí. ¿Verdad? Ahí está, Buc. O sea, que eso es nuevo, no lo había vivido. Para que vea, esto son experiencias de A Primera Hora. Joel, primero saludarlo y saber primero cómo está el proceso, esta Navidad del Cambio y las actividades. Ayer lo veíamos inaugurando el nuevo Domingo Sabio. Sí, la verdad que estos días han estado muy activos en diferentes actividades e inauguraciones. La de ayer, la de Domingo Sabio, pues, hablando de hitos, realmente es un proyecto de suma importancia, un proyecto que sí debo resaltar que comenzó en el 2017 y pues fue concluido ahora en este mes en lo que es una primera etapa, porque también hay que resaltar eso. Son diferentes proyectos que persiguen mejorar las condiciones de los habitantes de lo que es esa zona que es bastante marginada. Particularmente hay dos barrios de mucha importancia impactados, como es La Ciénega y Los Guandules, que tienen más de 45,000 habitantes. Es una de las zonas más populosas de la ciudad de Santo Domingo y de la República Dominicana. Y en ese sentido, pues, el proyecto lo que obviamente perseguía era, como dije, crear condiciones adecuadas para que las personas pudieran vivir dignamente, pero sobre todo también evitar que el río, donde muchas personas vivían prácticamente encima del río, tenían muchos problemas, sobre todo en periodos de inundaciones, estaban, pues obviamente, siempre pendientes o podían enfermarse en esas condiciones, pues, paupérrimas. Y si usted va allá, pues usted ve ahora una nueva avenida de más de 3 kilómetros, usted ve, pues, condiciones sanitarias distintas, usted ve parques deportivos, que ha sido de las cosas que a mí más me han impresionado de ese proyecto, canchas de fútbol para los niños, baloncesto, también un estadio de béisbol de pequeñas ligas, un polideportivo, que fue donde se dio la inauguración ayer, y esto también irá acompañado de otros proyectos sociales que continuarán mejorando, pues claramente las condiciones de vida de estas familias que no se merecían vivir como lo hacían en el pasado. Y debo decir algo también, en ese aspecto, las personas, cuando usted le coloca las condiciones adecuadas, pues también ponen de sí. Por ejemplo, todas esas familias han ido cambiando sus fachadas. Usted ha visto cómo han ido, vamos a decir, haciendo sus negocios también, porque pues se mejora el movimiento económico. También se ha reforzado todo lo que tiene que ver con seguridad ciudadana en la zona. Lamentablemente es una zona que también tenía altos niveles de delincuencia, se está combatiendo ese aspecto, se estará licitando lo que es un puesto policial que tendrá unos 350 metros cuadrados. También en lo que es la nueva vía que se ha construido, pasará lo que será una nueva vía de transporte para también conectar con otros instrumentos de transporte masivo, como es el metro y lo que es el teleférico. En sí, pues, ha habido un esfuerzo importante por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. También no se me debe quedar el hecho de que al abrir las vías y los accesos, los camiones de basura podrán llegar más fácilmente al barrio. Por lo tanto, también se podrá manejar todo lo que es los desechos sólidos. Y la misma vía de contención que se tiene con respecto al río también evitará que esos residuos sólidos lleguen al río, como sucedía en muchas ocasiones. Antes de pasar con otro de los temas, Joel, ¿se tomaron las precauciones
para que no retornen esos lugareños a esa zona? Porque hablábamos al principio del programa de que son reincidentes de volver a reubicarse ahí. Las zonas vulnerables. Precisamente la nueva vía lo evita. Ya tienen en el medio, pues obviamente, una vía que no le permite asentarse frente al río, además de que frente al río hay parques ahora, está el estadio, por ejemplo, de béisbol, es decir, ya están ocupadas toda la margen del río, con lo cual se evita de que estas personas puedan regresar a esos lugares, estando de acuerdo contigo de que si no se toman las medidas del lugar, pues pudiera suceder. Ahora bien, el gran reto hacia adelante es continuar replicando este tipo de proyectos. Hay muchas zonas del país que tienen estas necesidades y por lo tanto será un reto para el gobierno continuar trabajando, obviamente, ese aspecto. Señor ministro, precisamente en esa línea quería hacer la pregunta. ¿Se tiene visibilizado ya otros proyectos de reubicación y de readecuación de barrios? Bueno, mira, te puedo mencionar, y debo agregar algo también, a nivel de proyectos nuevos, algo que hay que mirar es la posibilidad, hay muchas personas en esa zona que tienen viviendo en esos barrios 30, 40 años y no tienen títulos de propiedad donde tienen sus mejoras. Otro reto desde el punto de vista social es pues dotar de titulación a esas personas que sí tienen 30, 40 años viviendo ahí. Pero sí, está la misma margen oriental del río. Claramente tenemos la misma situación en la margen oriental. O sea que habría que pensar en un proyecto para la margen oriental. Y así pues hay diferentes zonas del país que tienen esta situación normalmente a lo largo de los ríos en prácticamente todo el territorio nacional. Se está mirando, por ejemplo, en San Francisco de Macorís, todo lo que tiene que ver con el Jaya, ahí para tratar de hacer un parque, mejorar también esas condiciones de esa zona. Por la zona de los Amas, los humedales de los Amas, eso está rabalizado completamente. Prácticamente todos los márgenes de los ríos tienen algún tipo de situación de ese tipo. Sí. Ministro, creo que usted es la persona indicada, inclusive lo vi hace poco en los medios, porque usted fue parte del proceso de negociación en el contrato de Aerodón. Entonces, sobre ese proceso, hay algo que llama importantemente la atención al pueblo dominicano y es un tema de toda la prisa que se ha generado de cara a este contrato, el tema de una ley para poder renegociar los procesos previos al 2006. Y yo creo que la gran interrogante es, ¿por qué tan rápido? ¿Por qué la prisa en este proceso? Mira, la realidad es que no ha sido tan deprisa. Eso es una negociación que tiene más de un año en su proceso. Ahora bien, hay que entender cuáles son las razones detrás de esa renegociación para entonces entender la importancia. Y claramente yo menciono que hay tres aspectos que son fundamentales a la hora de medir lo que es el impacto de un aeropuerto. El tránsito que ocurre allí tiene que ver en muchas ocasiones con el sector turístico, es decir, es importante para el sector turístico. También está en el caso de Santo Domingo y del Aeropuerto Internacional de las Américas, que es el principal aeropuerto de ese contrato, es decir, de esa concesión, que está muy impactada por el tráfico de negocios y por lo tanto también tiene un efecto sobre el crecimiento económico. Y el tercer aspecto es la relación con los dominicanos en el exterior. Entonces, esas son tres variables que desde el punto de vista de estrategia aeroportuaria, pues hay que mantener las condiciones adecuadas para que continúe creciendo. Ahora bien, ¿qué ha sucedido? Se realizó un estudio contratado con la empresa ALG, que pues hizo no solo un estudio del tráfico al futuro, sino también de una evaluación de las condiciones de la concesión. Pero allí, en ese estudio, salió a relucir, claro, era una cifra que también el gobierno desde hace tiempo viene, vamos a decir, evaluando,
y es que hacia el 2030, que es cuando termina el contrato, el tráfico de estos aeropuertos, principalmente el Aeropuerto Internacional de las Américas, alcanzaría la cifra de 8.4 millones de pasajeros. Mientras que la capacidad en buenas condiciones del aeropuerto, de estos aeropuertos, principalmente, siempre reitero, el Aeropuerto Internacional de las Américas, es de que puede manejarse 6.5 millones de pasajeros. ¿Qué quiere decir eso? Que antes del 2030, es decir, alrededor del 2027, 2028, estaríamos enfrentando una saturación del Aeropuerto Internacional de las Américas, que, como ya he explicado, juega un rol importante en 3 aspectos fundamentales para nuestra economía. Si a esto le sumamos también la necesidad de mejorar la infraestructura de los demás aeropuertos, y si a esto le sumamos también la situación de que nosotros tenemos, sin lugar a dudas, que no solo mejorar las condiciones de los aeropuertos desde el punto de vista físico, sino también existían posibilidades de mejorar el contrato actual. Entonces esas 3 variables pues te da la razón para entonces iniciar un proceso de renegociación antes. Si esperábamos al 2030, pues obviamente nos íbamos a encontrar con una situación de saturación en uno de los principales aeropuertos del país. Y obviamente tú no puedes lograr de que se haga una inversión como la necesaria para que se realice en estos aeropuertos sin renegociar un acuerdo de largo plazo, que es como se manejan las concesiones de los aeropuertos. La mayoría de las concesiones aeroportuarias, porque también se pregunta que por qué 30 años, son de 40 y 50 años. 30 años es un valor intermedio en lo que es una concesión aeroportuaria. Ministro, y me voy a quedar con el tema Aerodón. Tenía otras preguntas, pero ya que está ahí, me voy a quedar ahí. Y no es más, digamos, elegante explicarle al país esto y no salir a decir que la concesión fue regalada y porque no existía un margen de beneficio para el Estado Dominicano. No, pero esa es la explicación. La explicación que yo les estoy dando es la explicación que se ha venido dando. Y de hecho, yo lo he estado haciendo constantemente en los diferentes medios. Básicamente, esas son las principales razones. Sí existe la posibilidad de mejorar sustancialmente el acuerdo actual, que yo lo mencioné dentro de las 3 razones, pero obviamente hay otras razones para realizar esa mejoría. Y una pregunta, ministro, en ese caso particular, porque se habla de muchas cifras, pero ¿cuál va a ser el beneficio del Estado Dominicano? Desde el punto de vista del aeropuerto, lo primero que tienes es que por primera vez se van a estar recibiendo lo que es un pago inicial o un canon. 775 millones de dólares, 300 millones de dólares que serán recibidos 10 días después de la aprobación congresual y 475 millones en un periodo de 6 meses después de la aprobación congresual. Es decir, el tope es de 6 meses. Obviamente hay un compromiso de inversión como otro beneficio importante de 830 millones de dólares durante la vida del contrato como mínimo, de los cuales se incluye la construcción de una nueva terminal para el Aeropuerto Internacional de las Américas al sur de la actual, con capacidad de 4 millones adicionales de pasajeros. Eso es un tema sumamente importante para el país. Tienen que iniciarse rápidamente todo lo que son los diseños, porque hay una fecha tope y está así especificada en el contrato. Hasta junio del 2025 es la fecha tope para iniciar su construcción y debe estar listo para junio del 2028, que coincide con lo que yo he explicado del problema de la saturación. Este periodo franco y crítico para la terminación del aeropuerto internacional el nuevo aeropuerto internacional de las Américas o la nueva terminal tiene penalidades diarias en caso de que haya un retraso
en su construcción. A ese grado ha sido tan importante ese punto. También, por primera vez, se incluye un variable. Hay un variable sobre los excedentes de tráfico proyectados que va a ser 10% entre el 2030 y el 2025 de los ingresos brutos excedentes y a partir del 2035 un 20%. Eso es importante, ese variable que nosotros estimamos que pudiera aportar al contrato adicionalmente entre 350 y 550 millones de dólares. Pero lo importante a tomar en cuenta es que son, y me remito de nuevo a las tres variables que hablé inicialmente. El comercio, es decir, todo lo que tiene que ver los negocios. La parte de los turistas y también la relación con los dominicanos en el exterior. Son tres variables que claramente la República Dominicana, el gobierno en sí y el sector privado pueden incidir directamente. Por lo tanto, el gobierno tiene en sus manos la posibilidad de maximizar esta variable mediante sus propias ejecutorias, lo cual también esto es importante. No debo dejar de mencionar el hecho de que estas estrategias para estos aeropuertos concesionados a Aerodón se enmarcan también dentro de una estrategia aeroportuaria general que tiene el gobierno dominicano, dado el impacto que yo he mencionado. Y no escapa solamente a los aeropuertos públicos, sino también a los aeropuertos privados. Por eso es que ustedes ven que el aeropuerto de Punta Cana ha hecho importantes inversiones en su ampliación. Lo mismo La Romana. Lo propio está haciendo el aeropuerto Cibao, que está duplicando su capacidad. Pero el gobierno también está licitando lo que es el aeropuerto de Pedernales. El gobierno también está planteando una remodelación de lo que es el aeropuerto de Montecristi, y el presidente también ya dio un picazo para un aeropuerto doméstico en San Juan que tiene que ver más con vamos a decir, el tráfico comercial de productos. En sí, hay una estrategia general y obviamente no voy a hablar para no excederme, con los puertos donde también están habiendo importantes inversiones para mejorar las comunicaciones marítimas de la República Dominicana. Ministro, yo quiero irme a uno de los temas que nosotros hemos estado presentando aquí diario, porque nos hacemos la pregunta, ¿qué dice el gobierno? Usted es el ministro más cercano al presidente, el ministro de la presidencia, que de una forma u otra tiene que ver con el buen funcionamiento de todas las instituciones públicas, ¿verdad? De tener esa conexión. Lo que nosotros hemos visto aquí, el caso más reciente de la Oficina Gubernamental de Tecnología, Información y la Comunicación, OCTI, lo que ha estado pasando con el Ministerio de Educación, y más que el Ministerio de Educación, con el Ministro de Educación, que es propietario de una universidad que la administra su esposa y que tiene decenas de contratos. Aquí nosotros presentamos alrededor de 20 de esos contratos, no uno, no dos, no el de INAFOCAM solamente, que es directo a la institución que él dirige, sino varios. Y la ley de compras y contrataciones en su artículo 14 establece claramente que ni funcionarios de primer nivel, ni los cónyuges, ni parejas en unión libre, ni hijos de esto, etcétera. ¿Qué dice el gobierno, la parte central que dirige las políticas públicas de nuestro país sobre estos temas que están aconteciendo en la vía nacional? Yo pienso que el gobierno ha sido bastante claro en todos esos aspectos. Cuando ha habido situaciones, pues se ha actuado. Obviamente, cada situación pues se deben dar las explicaciones del lugar. Entonces, eso es lo más que te puedo decir sobre ese tema de manera concreta. No, la forma concreta es si se ha dado la explicación del lugar. ¿Qué explicación se da, por ejemplo, a lo de la OCTI? ¿Qué ha dicho el gobierno de eso? No, lo que pasa es que lo que he visto de la OCTI, lo que he visto, ha sido un proceso que se canceló, y Carlos Pimentel pues dio las explicaciones sobre ese proceso. ¿Y lo del Ministerio de Educación o el ministro? Bueno, también el ministro de Educación dio sus explicaciones al respecto. Obviamente, si se requieren investigaciones adicionales, pues siempre se hacen. Pero el ministro de Educación públicamente dio sus explicaciones. Ya. Mira, ministro, nuevamente tenemos un candidato presidente en el país. Pasó en el 8, pasó en el 16 y está pasando ahora nuevamente. Medidas, cuando pasa esto,
la gente muchas veces entiende que el Estado es de ellos y utiliza todo este tema del Estado o del gobierno central, sobre todo, en temas proselitistas. Medidas que se hayan tomado, que se vayan a tomar de cara a evitar, sobre todo, no el primer estamento, dígase el presidente, pero siempre hay gente detrás que viene que no sabe distinguir a veces entre una campaña y el gobierno, ¿verdad? Entonces, ¿qué medidas puntuales se han podido tomar o se van a tomar en ese sentido? Mira, la realidad es que el presidente le ha dedicado prácticamente 2 consejos de gobierno a tratar el tema de el uso racional de los recursos y que claramente no haya ningún tipo de colindancia con el proceso electoral, donde se está teniendo mucho cuidado, inclusive hasta más allá de lo estipulado, se ha hablado de licencias para los funcionarios de ciertos cargos electivos. Entonces, es un tema que el gobierno se toma en serio. Las instrucciones han sido pues dadas de una manera muy concreta y sí, es verdad, le toca a cada funcionario cumplir lo que ha sido estipulado, pero el gobierno no está por permitir estas situaciones. Claro, porque a veces la gente nada más lo ve como recurso, ministro. Nosotros, por ejemplo, vimos un video de una gobernadora en una inauguración de MIBET que además de hablar de MIBET comenzaba a atacar de manera muy pública a partidos políticos, es decir, nada más no es el tema de los recursos, a veces también hay otras cosas que se le salen de las manos, ¿verdad? Pero ¿qué ocurren? Bueno, vuelvo y te reitero, realmente con el que alguien pueda vamos a decir, se le zafe algún tipo de comentario, yo creo que no es recomendable, obviamente, no, y no se puede utilizar una plataforma de una posición gubernamental para esto. Pero la realidad es que el gobierno ha sido muy estricto en lo que se refiere al aspecto del uso de los recursos en la campaña. Como te digo, se han dedicado prácticamente 2 consejos de gobierno para discutir. Obviamente, esto se combina también con el uso racional de los recursos en términos generales, no solamente para un proceso electoral. Pero la línea y el planteamiento está viniendo desde el mismo presidente de la República. Ministro, y en esa línea creo que al principio Lorendi mencionaba el hecho de que usted estaba muy embarcado en todo el proceso de Navidad del Cambio. ¿Qué contempla todo el proyecto de Navidad del Cambio de parte del Poder Ejecutivo? Bueno, mira, la realidad es que lo que se ha planteado es un poco también enviar un sentido de festividad por estos días, donde haya diferentes actividades. Yo soy de los que digo que claramente los países, y yo lo ato con la productividad, lo ato con el crecimiento, estamos en un mundo donde constantemente fluyen muchas malas noticias. Todos los días uno abre y es el mundo que nos ha tocado vivir. La información está disponible y la información que fluye es la negativa. Entonces también hay que traer ciertos elementos de felicidad. La felicidad está atada con la productividad. Y claramente hay que llevar felicidad a los barrios, hay que llevarle felicidad a la gente con distintas actividades. También aprovechar y llevar ciertos aspectos hasta culturales. Yo, por ejemplo, siempre he apoyado, y esto no es nuevo, esto se hace por mucho tiempo, pero qué bueno que se hace en Navidad, el tema de la noche larga de los museos, por ejemplo. Excepcional. Porque usted tiene que aprovechar estos escenarios para llevar aliciente, para llevar festividad. Ministro, lo vemos muy activo, vemos al presidente muy activo en la entrega de viviendas. Pero hay una información que contrasta con la información del gobierno central, que es la del Banco Central de la República Dominicana en torno al sector construcción. Y esta mañana veíamos que la presidenta de ACOPROVI, Agnelis Meléndez, que es la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda, dicen que el sector construcción está lento, que el crecimiento ha sido nulo este año. Entonces, son como informaciones que contrastan.
que no colindan. No, yo creo que no. Yo creo que son dos cosas distintas. El esfuerzo del gobierno está dirigido de una manera focalizada hacia las viviendas de bajo costo. Y es ahí donde el gobierno ha lanzado estrategias como Mi Vivienda y como Familia Feliz. Y esas actividades del gobierno están orientadas en ese aspecto. Por eso Mi Vivienda ha entregado unas 7,000 viviendas este año y el programa Familia Feliz va a terminar con algo más de 2,000, con una proyección de que se manejen algo más de 8,000 el próximo año. Ahora bien, en cuanto al dinamismo del sector construcción, que es lo que la presidenta de Acoprovi tal vez se esté haciendo referencia, también hay que dividirlo en dos partes. La primera parte del año, es decir, los primeros 6 meses, y la segunda parte. Claramente, el gobierno y el país tuvo que tomar medidas de política monetaria restrictivas para, sobre todo, evitar un incremento en la parte de la inflación y poder controlar los precios, que es el principal flagelo negativo que pudiera afectar a la población. Entonces, durante ese periodo, que fue el primer año, la primera parte del año, las tasas de interés tuvieron que irse aumentando, sobre todo desde el año pasado. Y ese incremento en las tasas de interés, pues claramente afecta a un sector como el sector construcción. Pero ya en los últimos 6 meses, en la medida que las tasas de interés han comenzado a bajar, pues claramente también, y así lo muestran las cifras del Banco Central, cómo ha empezado a crecer el sector construcción. Sí. Ministro, aquí en el espacio hemos tenido una dinámica de unos paneles que hemos estado haciendo para cerrar el año y analizar puntos importantes. Qué buen tema. Con representantes de los diferentes partidos, del gobierno. Tuvimos panel de educación, han venido exministros inclusive a participar. Y educación, salud, economía, seguridad ciudadana. Mañana tenemos agropecuaria. Está comercio y pymes y está electricidad. Entonces, dentro de ese esquema se debaten los puntos de vista, cosas positivas y negativas. ¿Qué puntos de mejora ve usted en la gestión de gobierno de cara al 2024? Usted que tiene que interactuar con todos los ministerios y manejar todos los temas. Ahí le añadiría también y cuáles han sido también los principales logros que puede exhibir a la sociedad dominicana. Y antes de que él responda, yo le quiero hacer otro paréntesis. Bueno, esa es larga esa pregunta. No, esta es solamente un paréntesis, no es la pregunta. En los primeros 2 paneles no hemos tenido participación del gobierno. Y al final damos una puntuación que cada quien evalúa. Entonces, el primero fue de educación. Nosotros hablamos con el ministro de Educación, hablamos con DICOM para que mandara a alguien. No se mandó a nadie. En el segundo fue de salud. Yo misma hablé con Daniel Rivera, habló también Carlos, no mandaron a nadie. En el tercero y en el cuarto fueron los paneles más equilibrados, pero no por nosotros, porque el gobierno tuvo gente que decidió venir. Y es un tema que también entendemos que la participación del gobierno es importante para que presenten su perspectiva. Ahora le dejo la pregunta ahí a los muchachos. Estoy de acuerdo. Mira, yo pienso que los mismos logros generan también retos hacia adelante. Y yo creo que eso es muy importante tomarlo en cuenta. Pero comenzando con los logros, mira, definitivamente lo que es el control, lo mencionaba ahorita, el control de la inflación ha sido un tema sumamente importante. Hay que decir que República Dominicana está delante de la mayoría de los países de la región en ese aspecto. Todavía ellos están manejando el ciclo de controlar mediante tasas de interés altas a la inflación. Nosotros ya hemos comenzado a bajar y ya estamos dentro del rango de 4 más 1, 4 menos 1, que es tan importante. Esto ha permitido que la economía también comience a crecer. Y ahí conecto voy diciendo logros y retos, ahí conecto con un elemento de tu pregunta. Es importante, este año la economía está creciendo alrededor de 2,5% por las situaciones explicadas. Entiendo entonces que un gran reto para el próximo año es que la economía sobrepase el crecimiento del 5% para retomar ese ritmo que normalmente tiene la... Sí, yo entiendo que sí, que se logra. Ya marginalmente puedes ver cómo nos estamos acercando a esas cifras en el crecimiento mensual medido por el IMAE. Es decir que estamos muy positivos con respecto al 2024. Pero logro, seguimos, la inversión extranjera, más de 4,000 millones de dólares, en un ambiente
vamos a decir, muy positivo, donde República Dominicana, como dicen, el argot turístico está de moda, pero más allá de turismo, está de moda en todos los aspectos. Este país ha sido de los pocos países del mundo que ha logrado una mejora en su calificación de riesgo durante un periodo tan difícil para el mundo como ha sido este. Entonces también ese es un tema importante. No se me debe quedar, obviamente, el sector turístico, donde este año se estarán alcanzando los 10 millones de visitantes por primera vez. Interesante. Lo cual también es un punto muy luminoso. Hablamos de los temas de vivienda ya, también obras de mucha importancia también fueron desarrolladas durante este año. El inicio de Pedernales, todo lo que es el proyecto de Manzanillo, lo que es el teleférico de los Alcarrizos, que es un proyecto sumamente también importante, todo lo que es obras viales de mucha importancia. El gobierno ha estado manejando pues miles de obras a lo largo de toda la geografía nacional. También yo creo que, no sé el resultado pero el sector salud también ha mostrado diferentes logros, sobre todo en lo que ha sido coberturas, donde las coberturas de salud... ¿Cuál fue la nota de salud que sacó en el panel ese No, día? fue baja. Fue muy baja. Pero es que, oye, ¿qué le pasa, No. Joel? Si tú no mandas a un contrincante tuyo. Entiendo. Óyeme, aquí hay 5 sillas. Pero, se quedó la de salud vacía. Pero aquí han habido mejoras importantes en lo que es cobertura. También, pues, tenemos que seguir mencionando la presa de Montegrande, que se inaugura ahora. Esto es una presa sumamente importante. ¿Por qué en enero? Sí, porque la tenían para este mes y la movieron para enero. No, lo que pasa es que realmente diciembre está muy complicado. Ah, no, diciembre está apretado. Diciembre está muy complicado, el presidente está llevando, el presidente coordina las inauguraciones desde el punto de vista de que cuando va a una zona, pues también aprovecha. Tiene que aprovechar todos los temas en ese mismo. Ministro, me surge una pregunta ahora que usted menciona el IMAE, que es el índice sobre el que se mide la actividad económica a corto plazo, porque la proyección que tenía el Banco Central era que la República Dominicana creciera en un 4%. No pudimos alcanzar esa proyección, pero usted hablaba de las medidas restrictivas para controlar la inflación, que fue lo que más impactó al pueblo dominicano, inclusive en la canasta básica, los productos que todavía están por las nubes. No, una inflación baja del 4%. Ahí están las cifras. Pero, sí. Pero bueno, entonces hay un tema en el que usted hablaba, que es el M1. Usted hablaba básicamente de una expansión de la economía en estos últimos meses del año, que no se corresponde tal vez con lo que se escucha en la calle, porque la gente habla, y digo M1 porque es el término económico, pero la gente popularmente le dice, no hay dinero en la calle, no se está moviendo la cosa, no tengo en el bolsillo, no me da para comprar. Entonces, me gustaría ver cómo contrastar tal vez lo que se siente en la calle, lo que dice la gente, con lo que ustedes desde el gobierno tienen como perspectiva. No es la percepción que tengo. Ahora bien, sí he mencionado de que el país necesita todavía retomar el crecimiento por encima del 5%. Y ojo, y discúlpeme, a pesar de que ya el Banco Central comenzó el desmonte de las medidas restrictivas y ha bajado en 125 puntos la tasa de interés para ser justos. Claro, como te dije, lo primero importante era controlar la inflación. Y esto se logró muy adelante de la mayoría de los países de la región. Y como dije, estamos en el rango del 4 más 1 menos 1. Y de hecho estamos exactamente en 4%. Ahora nos toca en el 2024 retomar el crecimiento por encima del 5%, que es el crecimiento promedio que el país ha podido mostrar en los últimos años. Ministro, y yo tengo que hacerle esta pregunta porque a mí de seguro me lo van a preguntar mi gente de San Cristóbal. ¿Cuándo el presidente Abinader va a dar el primer Picasso para el Metro Santo Domingo-San Cristóbal? Ese es un proyecto que está planteado para finales del 2025. ¿Cómo fue? Lo dará el presidente Abinader, entonces.
¿Cómo fue al final del 2025? Sí, correcto. Él me está preguntando específicamente por el de San ¿Cuándo? Cristóbal. Yo iba Elí a preguntar, pero tengo que preguntar ahora yo, porque ya que esa respuesta sale con que la fecha es 2025, entro a la parte política directamente. ¿Están ustedes, el PRM hablo, tan seguros de que el presidente Abinader ganará en esa primera vuelta, como él mismo ha dicho, con un 60%? Yo estoy confiado en que el presidente va a ganar en primera vuelta. Y los números así lo muestran. Sí. Eso es así. Ahora bien, los proyectos de ese tipo se enmarcan dentro de un plan de continuidad de Estado. Y claramente eso es muy importante. Y el proyecto de movilidad colectiva es un proyecto sumamente importante para la República Dominicana. Y hay que entender el flujo, vamos a decir, no quiero usar la palabra migratoria, pero sí hay un elemento migratorio en esto. Pero hay que entender los movimientos en la población para entender la necesidad de ese sistema integrado de transporte. El pasado censo que se realizó mostró cómo la provincia de Santo Domingo y San Cristóbal fueron dos de las provincias que mayor crecieron a nivel de población. Pero muchas veces esto obedece a que son personas que están trabajando en el Distrito Nacional, pero se están moviendo hacia la provincia de Santo Domingo y hacia San Cristóbal a vivir, obviamente siempre buscando mejorías en cuanto a apartamentos más baratos o vamos a decir buscando mejores condiciones. Y en ese aspecto hay un flujo importante desde la provincia de Santo Domingo en todo su alcance hacia San Cristóbal y San Cristóbal hacia el Distrito Nacional. Sí. Ministro, el tema de inversión pública, a veces la gente escucha inversión pública, tiene varias tipologías. Está el capital fijo, que es lo que nosotros conocemos como obra, está el capital humano y también está la creación de conocimientos. El actual gobierno es el gobierno, la gestión Abinader, que menos porcentaje, primero, ha tenido asignado como porcentaje del Producto Interno Bruto de los últimos 50 años en lo que a inversión pública se refiere. 4% Balaguer, 3 puntos y tantos Leonel, 2.9 en algunas ocasiones 3 la gestión de Danilo. En este año estamos hablando del 2.1% del Producto Interno Bruto como inversión pública, pero se renueva. Es que no lo están consolidando. No lo están consolidando y eso es muy importante. Consolidado está dentro de los parámetros del PIB tradicional. Entonces, en este presupuesto de este año vuelve a estar, dice en los esquemas, en 2.1. Pero además no solamente como asignación de presupuesto, sino que ha tenido dificultad de ejecución, ha sido subejecutado. Entonces yo quisiera saber si quizás esto es una política por algún esquema o es una falla en los mecanismos para poder ejecutar. Yo te acabo de mencionar de que no están consolidando las cifras para poder verdaderamente determinar cuánto es la inversión de capital. Pero eso lo tomaste del presupuesto, ¿no? Te pongo un ejemplo. No están contabilizando la inversión del monorriel ahí, y eso es una inversión importante, son 15 mil millones de pesos para el año que viene. Cuando tú consolidas las cifras, te da dentro de los parámetros normales. Esa es la realidad. Claro. Hay un tema de consolidación que no lo están haciendo cuando hablan de esas cifras. Ministro, yo quiero cerrar con una pregunta que toca un poco más el tema de la palabra del gobierno y del presidente en sí. El presidente se ha comprometido en diferentes aspectos a diferentes procesos y no sabemos en qué tiempo tal vez se puedan cumplir. Se está esperando un buen gobierno, el segundo periodo para algunas promesas del presidente o simple y sencillamente se han quedado en el olvido algunas de las promesas del propio presidente. Yo creo que el trabajo de lo que es la planificación, el gobierno pasó por dos etapas distintas. Tuvo primero que lidiar con el COVID-19 y eso obviamente tuvimos que atacar primero la coyuntura para luego seguir con los planes del lugar. Los planes originales están ahí, se van a continuar haciendo, muchos de ellos pues se ha logrado avanzar de manera significativa
Y obviamente parte de las razones por las cuales el presidente ha explicado la necesidad, en este caso, de una reelección, pues tiene que ver con la continuidad de muchos de estos proyectos. O sea que, en resumen, estos proyectos, estos planes continúan su camino y el gobierno continuará avanzando en este aspecto. Bueno, pues agradecer al ministro Joel Santos, que ha estado esta mañana abriendo la semana. El único día que no hacemos paneles los lunes, después de martes a viernes sí lo desarrollamos. Ojalá para el próximo panel, donde no tengamos participación gubernamental, vamos a llamar al ministro Joel Santos para que designe, ¿verdad que sí? Yo voy a tratar de ayudar en ese aspecto. ¿Verdad? Usted va a ser diligente con relación a eso. Y agradecerle que haya venido, a pesar de que sé que no se siente en óptima, es que ha tenido tanta Navidad del Cambio, esa comedera diaria, almuerzo, comida y cena, el cerdo aquí, el pastel en hoja allá. No te creas, no le han dado mucha Navidad. No. Mucho trabajo, dígale, ministro. Mucho trabajo, pero hay que ir a comer a la Navidad del Cambio, son muchas raciones. Gracias a Joel Santos, ministro de la Presidencia, por haber estado compartiendo esta entrevista central con nosotros. Venimos en breve con más aquí en La Primera Hora. Seguimos discutiendo qué fue lo que pasó en Santiago con una valla que afectó a 3 personas ayer. No se muevan.